Hola, ¿cómo están? Un saludo, queridos amigos y amigas de GeoBolivia y de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Es un placer para nosotros, como el podcast Ubícate, reencontrarnos nuevamente después de una pequeña pausa. Hemos terminado nuestra primera temporada, me atrevo a decir de forma exitosa, con la interacción de cada uno de ustedes. Y en esta segunda temporada buscamos que la información geográfica sea una herramienta para la conservación de la biodiversidad. Por lo tanto, sean bienvenidos porque el día de hoy arranca la segunda temporada más cerca de ustedes con el objetivo de saber dónde estamos y a dónde vamos. Ariel Reinaga es coordinador del componente de análisis espacial y ha trabajado en proyectos de modelos de ocupación de múltiples especies, análisis y escenarios de deforestación y cambio climático. Es coautor de varios estudios centrados en desafíos de conservación. Hugo Araníbar es biólogo de formación, con experiencia en los ámbitos de conservación de la vida silvestre, desarrollo rural sostenible y gestión pública. Actualmente apoya la dirección del Museo Nacional de Historia Natural de Bolivia. En ese sentido, quiero saludar a César. ¿Cómo estás? Después de esta pequeña pausa, ¿tenemos las energías para empezar? Liz, los he extrañado un montón. Me he acostumbrado mucho a estas semanas en el programa, me ha encantado. Y creo que sí, nos ha ido bastante bien. Hemos tomado como 2 semanas de descanso justamente para renovar esta energía y encontrar nuevas temáticas sobre las cuales hablar. Ahora estamos con 2 capísimos en la materia, 2 buenos amigos. Vamos a empezar con este tema en particular. ¿Sí? Vamos a tener unos 2 o 3 más adelante aplicativos. Pero empecemos con de una vez. Claro que sí. Recordamos a toda nuestra audiencia que la caja de comentarios está ahí para que ustedes sigan interactuando con nosotros, nos hagan sus preguntas, consultas, dudas. César muy amablemente va contestando cada una de ellas, con el objetivo de que esta información que les brindamos a través de este medio sea mucho más cercana y podamos interactuar. Y recordarles siempre que la información geográfica busca conectar a la gente, acercarla con el objetivo de poder saber dónde estamos para saber a dónde vamos. En ese sentido, como lo comentaba César, en esta nueva temporada queremos abordar un poco de lo que es el tema de la conservación y cómo la información geográfica ayuda en este sentido. Por ello, para empezar de lleno y como ya es nuestra costumbre volverlo más accesible con la gente para que no sea tan técnico, vamos a empezar con cuestionarnos qué son los mapas de prioridades de conservación, para que podamos empezar poco a poco con estos temas e ir ahondando en lo mismo. Entonces, a nuestros queridos invitados, por favor, respiren. Sean bienvenidos y bueno, esto es un espacio para que podamos compartir esta información. Entonces, adelante, no sé quién nos puede dar luz sobre los mapas de prioridades. Hugo, tal vez. Bueno, los mapas de prioridades de conservación es una herramienta que te permite, digamos, tener insumos para un proceso de planificación a nivel territorial. Su función principal, digamos, es identificar áreas importantes para la conservación de la biodiversidad y, bueno, al mismo tiempo identificar áreas donde se deberían de priorizar acciones de conservación, ¿no? Hay otro tipo de elementos, pero digamos, esa es una de las funciones principales, ¿no? Se repite mucho, ¿no? Cuando hablamos de información geográfica, lo que es el tema de la planificación. Sí. Entonces, estos mapas nos dan, como decíamos, ¿no? Luz para saber qué acciones tomar a la hora de poder hacer la conservación. Exactamente, ¿no? O sea, son elementos básicos y centrales de estas herramientas de gestión que sirven tanto a los tomadores de decisiones, ¿no?, como también a investigadores que están relacionados con la temática y también al público en general, ¿no?, para entender cuál es la distribución y la importancia de estos ecosistemas, ¿no? Hace un rato hablábamos en la previa de que hemos tenido una explosión de información en los años, bueno, del 11 al 15 más o menos, y ahí tuvimos un alto. Y no recuerdo haber visto un mapa similar a este. Entiendo que este es el primero que se hace con esta temática, ¿o tienen algún antecedente anterior a esto? ¿No? Sí, bueno, tenemos, primeramente muy buenas tardes, Liz. César, un gusto y gracias por este espacio y esta oportunidad de tenernos en este panel. Un gusto igual compartir con Hugo, un capo en esta temática. Evidentemente voy a partir desde lo que dice nuestra Constitución Política del Estado, que justamente como mandato tenemos el de conservar y proteger ecosistemas, la fauna, la flora.
Entonces, de por sí está en nuestro deber el poder proteger todos estos espacios naturales que tenemos alrededor de distintas maneras, ¿no? Desde áreas protegidas o algún otro tipo de instrumento de ordenamiento territorial como tal. Dentro de las coberturas sí tenemos el Gap Analysis, que es una cobertura que se trabajó por el 2009 aproximadamente, que fue como una línea base de identificar los vacíos de representatividad a nivel nacional, donde también se priorizaron ecosistemas, también se priorizaron especies y se identificaron algunos corredores como tal para la biodiversidad y para la conservación como tal. Entonces, sí teníamos un antecedente previo de un tipo de cobertura a esta escala nacional que nos ayude un poco a entender la riqueza que tiene el país en cuanto a biodiversidad, ¿no? Y a partir de eso, bueno, como dice César, hubo un boom de distintos tipos de información, pero no solamente nacionales, también internacionales, que hay que rescatarlas, ¿no? Principalmente universidades en el extranjero hacen muchos estudios y generan información. Por ejemplo, la Universidad de Maryland, que nos da cobertura boscosa, nos da datos de deforestación, pero otras instituciones también que nos ayudan a identificar otras coberturas, como los bosques intactos o los intact forests, como los conocemos, ¿no? Entonces, es bueno rescatar de distintas fuentes la información que está disponible y validarla o aterrizarla un poco más a nuestra realidad. Voy a aprovechar lo que decía Ariel para hacerte una consulta. Hace un tiempo estábamos en un trabajo en el Chaco y justamente hablaban sobre la identificación de especies, ¿no? Con cámaras trampa y demás aplicaciones que tenemos ahora. Pero ellos nos decían, no queremos mostrar dónde están las especies, porque los cazadores, los traficantes de especies van a ir al lugar. Prácticamente les estoy diciendo con eso, intervengan acá, ¿no? Entonces, ese es el lado negativo de levantar la información. Pero ahí te escuchaba hablar sobre la escala. ¿A qué escala está hecho esto y por qué han elegido esa escala de trabajo? Perfecto, bien. Lo que tú dices es muy cierto. Siempre se corre ese riesgo de poder darle información muy puntual o muy precisa para que esa especie, si ya está amenazada, nosotros la hagamos más vulnerable todavía por las coordenadas, ¿no? Ahora cualquiera puede acceder a la ubicación de un lugar simplemente con el Google Maps, donde uno ya carga la coordenada y te muestra el lugar donde está. Entonces, en este mapa como tal hemos utilizado la distribución teórica de especies amenazadas y especies endémicas. Entonces, simplemente te da un rango de la distribución de dónde está, donde puede estar la especie por el tipo de hábitat, rango altitudinal, etcétera, cosas que Hugo tal vez puede puntualizar un poco más. La escala de este trabajo está pensada en que se pueda replicar a una escala paisaje, que es un término que manejamos nosotros en la conservación, y a escalas de cuenca, un nivel de cuenca hasta un BL4, BL5, en el mejor de los casos, porque si es información que se ha podido adaptar, por así, o escalar para que se represente de mejor forma en nuestro territorio nacional, ¿no? Voy a preguntarte como decíamos anteriormente, en humano. ¿Esto lo puede aplicar un municipio? ¿Lo puede aplicar una gobernación? Buenísimo. A nivel municipal, lo puede utilizar desde un punto de vista de tener una idea de realmente en su municipio dónde está el criterio de alto valor, medio y bajo, más no tomarlo como un dato preciso y exacto. Te va a dar una pauta para que justamente el personal que tengan o las distintas investigaciones puedan priorizar o hacer investigaciones mucho más finas dentro de esos sectores. Se puede utilizar, pero no decir realmente acá va a haber tal cosa, ¿no? Te va a dar una luz, una idea, pero sí hay que bajarlo a nivel de departamento, por supuesto, ¿no? Nos da una mejor idea de dónde están mejor representados estos valores de conservación. Excelente. Te pregunto esto porque, como decía Liz, toda esa información que generamos nosotros es para planificar, ¿no? Entendemos que este mapa no es el producto final, sino que es un insumo más para llevar adelante un proceso de planificación, ¿no? No es el producto terminado, digamos, no es el que nos va a servir para llevar adelante algunos trabajos. Y justo ahorita tocabas esto y Ariel trabaja en la WCS, Hugo en el Museo de Historia Natural. Y ahí la pregunta que teníamos es, ¿cuál es el papel efectivo del museo en esta investigación?
Bueno, es intentar, digamos, de complementar con algunos insumos en temas de información de distribución de especies, ¿no? Y con algunos criterios técnicos relacionados a los patrones de distribución o elementos que puedan ser, digamos, considerados en biodiversidad. Ustedes tienen un catálogo enorme de especies en Bolivia, no tenemos especies, una gran cantidad de especies en el país. En base a eso se ha hecho el trabajo. Básicamente para este trabajo se ha priorizado 303 especies, ¿no? El conjunto, digamos, de estas 303 especies, sí parte es de la información que se ha colectado en los últimos 40 años, ¿no? Pero también complementada con bases de datos de otras instituciones o investigadores que han desarrollado. Entonces, para esta fase, básicamente hemos congregado esa información para poder utilizarla, ¿no? Excelente. Y bueno, vemos, ¿no?, que este tipo de investigación, este tipo de información que se aglutina sirve como una especie de modelo base para poder seguir con este tema de las investigaciones de forma más profunda y contextualizada en cada espacio en el que hay lo que es biodiversidad. Pero en este sentido, cuando hablamos de poder tener una gran cantidad de información como la que mencionó Hugo, de hace 40 años que se va actualizando, ¿cuál sería la pertinencia de actualización de esta base de datos para la conservación de la biodiversidad para que la misma tenga un efecto? Bueno, ese proceso tiene que ser constante, ¿no? Ese es un proceso que no debería de paralizarse, más bien de seguir incentivando para que, bueno, esas bases de datos y ese tipo de información siga su proceso, porque si bien, digamos, hablamos de 40 años, hay en otros países o en otras regiones información que es de más de 100 años, ¿no? Entonces, ese tipo de información, o sea, tiene que seguir alimentándose de forma continua. Ahora, un elemento que hay que considerar ahí, que este proceso de alimentación de información de la distribución de especies tiene que ser también adecuado en la medida de las posibilidades a las nuevas tecnologías, ¿no? Hay información que ahora, digamos, en el marco de lo que es, digamos, procesos como participativos, como es el de ciencia ciudadana, que cualquier persona a partir de un aplicativo puede generar información de la distribución de las especies, digamos, es un insumo que puede permitir y alimentar estas bases de datos. Claro que sí tiene que entrar a un proceso previo de verificación y de depuración como tal de la información, ¿no?, para que pueda ser utilizada para este tipo de procesos. Pero, o sea, hay que tomar en cuenta que hay ahora el acceso a esas nuevas tecnologías y sí, hay que utilizarlas, digamos, para poder complementar estas bases de datos. Y al mismo tiempo, la información, digamos, que se ha utilizado acá está validada, pero en un proceso también dinámico, esta herramienta que se ha generado, por ejemplo, tiene que entrar también a un proceso de validación en un tiempo determinado. Y una fuente potencial para ese proceso, por ejemplo, es esta información que genera la gente, ¿no?, sin necesidad de estar asociado a una institución, que de una u otra forma va a servir, digamos, a ajustar, digamos, y alimentar esta herramienta de gestión. Sí, y solamente terminar este comentario con lo que acaba de decir Hugo, que la ciencia ciudadana actualmente está jugando un papel sumamente importante con plataformas como el iNaturalist, donde uno puede registrarse. De hecho, Bolivia participó en los últimos 5 años en este reto Ciudad Naturaleza, y La Paz ha sacado el tricampeonato en esto, porque se distribuye en colegios, universidades, la ciencia ciudadana está creciendo y es una forma de recolectar datos, de sacar fotos a una especie. Si alguien no tiene el conocimiento, la aplicación mediante inteligencia artificial te va a decir qué especie es la que se ha detectado, y ese es un registro que se va sumando, y eso se está pensando, se está trabajando para generar o precisar mejor los modelos de distribución de algunas especies, ¿no? Entonces,
hay un mundo todavía que está emergiendo de la ciencia ciudadana como tal. Creo que, perdón César, No, y dale. creo que eso responde mucho a la cuestionante que nos hacemos constantemente en el podcast Ubícate, porque, bueno, la mayoría con los que conversamos son especialistas en el tema, dominan mucho el tema técnico, entonces este espacio busca también que esta especialización pueda ser mucho más amigable con el ciudadano de a pie, la gente de la calle, la ciudadanía en general, ¿verdad? Entonces creo que eso, lo que dice Ariel, responde de forma muy clara cuando hablamos de, y para mí, ¿para qué me sirve la información geográfica? Eso es de Google Maps y se limita a eso, ¿no? Pero en realidad es mucho más grande que eso. Sí, y justo me quitaste el comentario porque yo estaba pensando en cómo se llamaba el programa que ustedes aplican. Y si no me equivoco, el museo encamina esto, ¿no? Y sí hemos estado siguiendo el avance de este monitoreo de especies, la universidad. Pero eso requiere de no solamente la voluntad de las personas, que es muy importante, y ahí voy a resaltar la voluntad que tienen ustedes dos, ¿no? Una instituciones públicas, instituciones privadas, docentes universitarios que impulsan esto, ¿no? Entonces no es solamente de uno, sino aquí es un conjunto de instituciones que trabajan de la mano, y eso hay que recalcar, resaltar, si quieres, en el trabajo que han hecho ustedes, ¿no? Es el Museo de Historia con una instancia internacional, digamos, ¿sí? Sí. Y que aparte tiene un gran componente de academia, porque entiendo que el museo también tiene cierto nivel, bueno, un alto nivel de científicos como parte de esto, ¿no? Entonces es el sumus de lo que buscamos no solamente en GeoBolivia, sino en parte del podcast, y visibilizar este trabajo mancomunado que han hecho. Ya después de echarles flores tengo dos preguntas más que de base a lo que dices, y justo decías de las 300 especies, yo me acordaba y dije, no puedo tener tan error porque creo que en el Madiri nomás hay 300 especies de aves, entonces sí, entonces ahí queda clara la duda que me nacía. Pero tengo otra respecto a lo que decías, Hugo. 40 años de datos, para mí es encomiable, o sea, hay que reconocer ese trabajo porque no tenemos, creo que me animaría a decir que ni datos meteorológicos con esa amplitud de años tenemos, pero ahí nos enfrentamos con un problema. Yo tengo 40 años de datos, pero no tengo contra qué otro dato con esa antigüedad contraponer para lograr buenos resultados. ¿Cómo han sobrepasado esto? ¿Cómo han sopesado este reto de conjuncionar tu gran base de datos con datos flacos, digamos, en otros aspectos para elaborar este producto? Ya, tal vez un par de puntualizaciones antes, ¿no? Este proceso, el de Ciencia Ciudadana, ¿no? Fue una iniciativa que empezó WCS, ¿no? Y posteriormente se integraron diferentes instituciones, está el Instituto de Ecología, digamos, dentro de las instituciones que empezaron este proceso. En los últimos 2 años, gracias al empuje que ha habido, o sea, se han sumado, no tengo el número exacto, me inventaría, pero de colectivos que son independientes, ¿no? Pero que tienen, digamos, esa vocación y ese espíritu de poder generar información en relación a la temática, ¿no? Entonces, ese es un tema, digamos, y eso es lo interesante de este proceso, es que daría a entender, digamos, que se está internalizando dentro de nuestra sociedad, por lo menos a nivel de la ciudad de La Paz, ¿no? O sea, y su radio periurbano, digamos. Creo que hay un proceso ya de apropiación del proceso, ¿no? Entonces, creo que, digamos, eso es lo más importante para que estos procesos sean sostenibles en el tiempo y no sean, digamos, una acción digamos, en función a un objetivo en específico, ¿no? O a el objetivo que pueda tener una institución o un conjunto de instituciones, ¿no? O sea, creo que ese es un punto fuerte que hay que resaltar, el que la gente lo está asumiendo como parte de un proceso interno. Respecto al otro, como en todo proceso, sí siempre va a haber el tema ¿no? De que vas a tener bases de datos con una periodicidad larga, ¿no? Y en ese proceso, ahí también, digamos, es ese apoyo, ¿no? Es decir, digamos, si teníamos una especie en un tiempo 1
que era, digamos, parte del radio urbano de La Paz de hace 60 o, digamos, hablar de 40 años, ¿no? Y comparamos con el presente y vemos que actualmente, digamos, esa zona es totalmente urbanizada, ¿no? Y conociendo la ecología ya sea de la especie como tal, probablemente al momento de comparar estos datos y depurar estos datos vas a decir, bueno, al presente esta especie lo más probable es que no esté en este lugar porque, bueno, ha habido, digamos, un proceso en el cual la mancha urbana se ha incrementado en este sector y vamos a suponer que la especie, digamos, ha perdido su hábitat. Las vizcachas de Mallaza, los tigrillos. Sí, hay, digamos, ese tipo de ejemplos, pero, digamos, en estas especies, digamos, que se han priorizado, digamos, ese tipo de elementos son mucho más críticos porque no todas, pero sí en una gran parte tienen distribuciones restringidas y requerimientos de hábitat muy específicos y por eso, digamos, ahí, gracias por la puntualización, Ariel, o sea, son especies, digamos, que tienen una alta prioridad para el tema de conservación. Ahora, un elemento también es que parte de ese conjunto de especies a nivel de Bolivia actualmente, digamos, son 46 especies están reconocidas en el Plan Nacional de Desarrollo como priorizadas para su conservación. Entonces, hay ese tipo de elementos que te permiten, digamos, en la medida de las posibilidades, poder, digamos, encarar algunas acciones, ¿no? Y en relación a lo que tu pregunta inicial, sí, tienes que entrar a un proceso de depuración, porque siempre va a haber este tema de la depuración, de la variación temporal en relación al dato, y es ahí que hay que tomar con mucho cuidado, digamos, el análisis de la información. Y justamente ahí, este mapa de altos valores tiene como objetivo mantener o mostrar la conectividad que existe entre estas unidades o estas coberturas priorizadas, pero apoyada de lo que es la gestión de los territorios dentro de áreas protegidas, territorios indígenas y sitios Ramsar. Lo que dice Hugo a escala urbana es algo muy visible para nosotros de cómo va creciendo la mancha urbana. Y espacialmente nosotros podemos hacer el seguimiento de la deforestación en áreas rurales, por ejemplo, con la apertura de un simple camino, pero cómo luego eso va formando la espina de pez que la conocemos, con deforestación a ambos lados. ¿Y eso qué es lo que corta? Corta la conectividad de estas especies. Especies que se ven más restringidas para poder pasar la conectividad latitudinal y longitudinal, altitudinal y latitudinal. Entonces, esa conectividad es muy importante en temas de conservación para estas grandes especies, porque de cierto modo estamos restringiendo el hábitat, ¿no? Entonces, este mapa, justamente su objetivo es mostrar la conectividad que existe con estos espacios que se han priorizado para que justamente las políticas y el ordenamiento territorial que se habló al principio vayan enfocados a no fragmentar estos hábitats, ¿no? y cortar esta conectividad que tenemos con estos instrumentos que hablábamos. Exacto. Hoy es un tema bien, bien complejo a nivel nacional y local, con ejemplos básicos, ¿no? Como cuando vas yo te dije las vizcachas de Mallaza porque mi abuelo me decía eso, yo iba a vizcachar a ese lugar y ahora es... Claro, está lleno de comercio y es otra cosa, o sea, vizcachas no debes encontrar y realmente están desapareciendo. Vamos a ver Yojeta cómo se ha ido expandiendo hacia ese cerro y ha ido destruyendo estas condiciones que son locales y son más visibles para la gente común que nos va escuchando, ¿no? Yo no te podría hablar de tigres, de ese tipo de animales que son mucho más difíciles de ver acá, pero que sí se hace bastante visible. Ahora, en este tema, y me sorprende lo que decías, 3 años campeonando, identificando especies. Yo no te podría identificar una especie por año, ¿no? Me parece una locura que en La Paz estemos descubriendo tantas especies o estamos identificando tantas especies. Y ahí me nacía la pregunta en un momento un poco más coloquial de realmente cuánto estamos descubriendo cada vez. O sea, no conocíamos nada, que estamos ganando en esto. Y la pregunta puntual es, ¿cada cuánto debemos actualizar este documento de este tipo de mapa, ¿no? Hay muchas variables climáticas, ambientales que sufrimos en el mundo y entiendo que esto debe tener un periodo de actualización. No sé si han estipulado esto, cada cuánto debe hacerse. Bueno,
Que yo tenga entendido, digamos, no hay un criterio, digamos, específico o una norma, una regla, ¿no? Pero, digamos, este proceso puede ir en dos ámbitos, ¿no? Uno, puedes pensar, digamos, en un proceso de actualización de forma quinquenal y decenal, ¿no? Que esa es una forma. Otra puede ser un proceso en función a la información actualizada que se genere, ¿no? Uno de los criterios fuertes y básicos de esta herramienta de gestión que se ha construido es que es una herramienta viva. ¿Qué implica? ¿No? Que si, digamos, tenemos una información para un tiempo, vamos a suponer, digamos, de cobertura boscosa del año 2021, ¿no? Pero aparece una nueva cobertura boscosa para el año 23, ¿no? Entonces lo que se tiene que hacer es integrar esa información nuevamente al mapa, ¿no? Hacer correr el algoritmo como tal, y bueno, ya tienes un elemento un poquito más actualizado y más ajustado en relación a lo que se tiene, digamos, de forma actual. En relación igual también al tema de la distribución de las especies, ¿no? Si en un momento determinado esta base de datos se va alimentando y se va entrando, digamos, a un proceso mucho más rico en información, o sea, se tiene que actualizar. Y si esa información tienes, digamos, de aquí al siguiente año, por X o Z, tienes una gran base de datos que se ha actualizado, o sea, debería de utilizarse, no tendrías que estar esperando los 5 años para poder actualizar la información, ¿no? Entonces, es un proceso dinámico que debería de, más que, digamos, tener una regla de cada cuánto tiempo. Yo creo que el criterio base y más importante es la información que esté actualizada, disponible, y que se pueda complementar a la información inicial que se ha utilizado. Creo que ese es el criterio más importante. Ahora sí, para temas probablemente de planificación, digamos, en el marco, digamos, de lo que es el sistema del InfoSpía y qué más allá, sí, probablemente, digamos, ese tipo de información tenga que actualizarse cada 5 años y más allá. Pero, bueno, eso habría que analizar para, ver cómo abordar ese tema, ¿no? Es súper interesante esto que, claro, que realmente, por lo general, los mapas implementamos procesos específicos, ¿no? Para el mapeo. Entonces vamos con todo y hacemos un producto en general. Esto yo voy alimentando y va actualizando, que está excelente. Entonces ahí tengo 2 preguntas más. Perdón. Esto es nuevo y es fascinante porque es una nueva metodología que estamos viendo, ¿no? Uno es cuáles son las constantes del mapa y cuáles son las variables. Debe haber alguna información sobre la cual va haciendo estas corridas, supongo. Y la siguiente es, ponte que Santa Cruz decide actualizar su mapa forestal, su cobertura. Solo Santa Cruz. Yo puedo hacer correr solo con la información de Santa Cruz y me va a generar un nuevo producto. Bien, la unidad de análisis sobre la que se hizo correr todo este proceso de álgebra de mapas, vamos a decirlo, es sobre la unidad de la cobertura de ecosistemas que también sacó el Ministerio de Medio Ambiente hace 2 años atrás, si no estoy mal en la fecha. Entonces era una cobertura muy fresca que se utilizó como la base para poder vaciar la información sobre cada unidad o sobre cada ecosistema que existe en la cobertura. Lo que dices a nivel departamental, por supuesto, acá incluso se puede cambiar la dinámica en vez de utilizar los ecosistemas como una base, se puede utilizar los límites municipales de Santa Cruz como la base y vaciar sobre cada municipio la información. Te va a cambiar un poco, yo creo, la estructura, la ponderación, porque eso lo va a volver algo dinámico, ¿no? La estructura va a cambiar, va a romperse entonces. Y sería interesante poder vaciar esto, de hecho, sí, a nivel de municipios. Tenemos 339, tal vez un poco más ahora, oficiales, entonces tardaría un poco más el ir revisando municipio por municipio, vaciando la información, pero sí sería algo bastante interesante mostrar la información a esa escala de municipios, ¿no? Pero mientras más precisa sea la información de la gobernación en este caso, vamos a tener un mejor producto ahí. Y lo que decía Hugo, la actualización, sí se la puede realizar
De hecho, incluso cada año, tal vez con el dato de deforestación, que es lo más crítico que tenemos, ¿no? Nosotros en la cobertura tenemos ecosistemas perturbados, que se llama la variable. Entonces, eso año por año podemos ir sobreponiendo y viendo si ha aumentado, si ha mantenido, para evaluar, porque justamente está enfocada a ese tipo de planificación, donde las autoridades locales o nacionales tal vez deberían invertir más esfuerzos para reducir esa presión de deforestación y, repito una vez más, mantener esa conectividad que se está buscando con esta cobertura. Voy a aprovechar esto, perdón Liz, antes de que se me vaya la idea, porque estaba buscando justo eso. Alto Beni y Palos Blancos, por ejemplo, se han declarado municipios libres de minería, ¿no ve? Y entonces, bueno, nosotros estamos apoyando ese impulso desde acá, pero esta herramienta sería muy útil también, ¿no? Para que el municipio sea un llamado de atención, y a veces no es decir, o yo no quiero esto, sino que también tienes que tomar acciones y justificar esas tus acciones. Entonces el municipio debería, estos dos municipios, los pongo de ejemplo nada más, generar cierta información que puedan alimentar el sistema que ustedes tienen, el algoritmo, digamos, que ustedes tienen, para generarles ciertas corridas a ellos, ¿no? Y que ellos puedan decir, mira, yo tengo estas zonas que deberíamos priorizar conservación, por eso me estoy declarando libre de minería, no porque no me gustan los mineros, sino que yo tengo una justificación técnica científica que demuestra que estas zonas son de protección, ¿no? Entonces, el municipio se acerca al museo, se acerca a la WCS para que los apoyen en esto, ¿o cuál es el camino para que ellos puedan trabajar en este tema? Sí, y junto a eso, porque iba, creo que iba en la misma línea, estábamos pensando igual. Creo que es algo muy importante lo que menciona Ariel cuando dice mostrar los datos o mostrar el mapa que se tiene, porque si bien parte de la planificación de los gobiernos municipales y departamentales es insertar en el POA qué es lo que van a hacer al año en diferentes áreas, sí. Ellos manejan un poco, tal vez se limita un poco en el tema técnico, ¿no? Que tienen sus dependencias, sus direcciones, secretarías en el área de medio ambiente, bla, bla, bla. Pero tal y como el ciudadano de a pie puede ser parte de recabar la información a través de las nuevas plataformas digitales, ¿cómo va en la contraparte? Que creo que va mucho de ahí. Si la gobernación va, ¿cómo va para acceder a la información? Y en ese caso, ¿cómo va el ciudadano también? Y cómo el ciudadano puede aportar a esta conservación de la biodiversidad a partir de la información que ustedes tienen. Perfecto, bien, con Hugo ya hicimos algún ejercicio de cortar la cobertura con ciertos límites, ¿no, Hugo? O cuencas que se estaban trabajando. Entonces, justamente como dice, si bien Palos Blancos puede acercarse tanto al museo, a la WCS, o ya puede descargar la cobertura de GeoBolivia si tienen algún técnico que maneje sistemas de información geográfica, y puede hacer el corte y ver si cuánto de alto valor, medio, bajo está en su territorio. Y para obtener cada una de las coberturas también se puede acercar a ambas instituciones, solicitarlas, y le pasamos de forma individual cada una de las coberturas, que muchas veces prefieren analizarlas una por una, ¿no? Que les va a dar una idea o una pauta de qué especies, qué bosques intactos, qué otros valores ecosistémicos por ahí tienen en la zona que tal vez antes no lo tenían, y les va a ayudar en su base de datos como tal para el análisis, ¿no? Entonces, toda esa información está totalmente abierta y disponible para poder compartirla. Nosotros tenemos solamente el mapa final. Detrás de eso hay un conjunto de herramientas que han utilizado ustedes para... Tenemos 22 coberturas que están por detrás, que han sido el insumo principal para generar los cruces y llegar al resultado final, ¿no? Entonces, sí se tiene en la memoria técnica, se detalla cada una de las coberturas que se utilizó. De todas formas está la fuente de donde se obtuvo la información, claro, cosa de que también puedan buscarla o acceder por la misma fuente que está citada. Tal vez hay una complementación, y también ese ha sido uno de los criterios al momento, digamos, de generar esta herramienta, es que, bueno, esta información sea de libre acceso, ¿no? O sea, no es una información en la cual, digamos, haya que entrar a un proceso de solicitud en específico. O sea, es información de libre acceso donde cualquier persona, a partir de la memoria técnica pueda acceder a la información, o dos, directamente, si hay una solicitud, se le entrega toda la información base con la que se ha utilizado y se ha construido esta herramienta, ¿no? Entonces, creo que ese es un criterio fuerte en el cual tenemos que trabajar y seguir fortaleciendo
como instituciones, ¿no? Es el tema del acceso libre a la información, porque, bueno, si no, después, o sea, a veces es difícil de poder generar respuestas inmediatas, porque hasta esperar de que te llegue la información, o sea, Claro. pasan muchas Mucha cosas. burocracia. Y es el fin último que conversábamos en la primera temporada, que hay muchas investigaciones que están muy bien validadas, que tienen mucha fuente de investigación científica, que son una fuerte base de datos para poder hacer este trabajo de planificación, prevención y conservación, pero están ahí, no hay acceso a ellas o no se tiene la socialización correspondiente de que tenemos esta información para esto, pero se queda ahí. Solo en la base de datos, pero responde a eso, ¿no? Al fin último, de que esa información tenga una utilidad práctica. Exactamente, y eso ya, bueno, ya cerrando este capítulo en particular, porque podríamos pasarnos horas hablando de este tema que me pareció fascinante. Tenemos dos lados, ¿no? Uno, que en la anterior temporada decían, no son datos accesibles. Y ahora estamos con otra que son accesibles, pero la gente no los utiliza. Y la idea de esto es que los utilicen, ¿no? Dar más impulso. Yo he escuchado buenos comentarios desde que hemos abierto esta en GeoBolivia, de cómo se lo ha hecho, cómo está la memoria, y más bien ustedes han tenido la amabilidad de compartirnos la memoria, cómo han desarrollado el documento. Entonces tenemos todo el paquete completo, por así decirlo, ¿no? Está la memoria y está la información. Es un llamado de atención a las instituciones para que utilicen este tipo de información. Te digo, no utilicen en el sentido de que yo trabajaba, por ejemplo, antes en un ministerio, el Ministerio de Medio Ambiente, justamente, y cuando hacíamos el tema de cuencas, no teníamos esta información, ¿no? Y ahí queríamos cruzar y justificar, porque a veces el alcalde bloqueaba cabeceras de cuenca por protección, y la gente le decía, pero eso solo es agua. Entonces, si vos tienes este tema de protecciones, porque también están relacionados, sabemos que el tema de especies con el tema de agua, entonces ya tienes una herramienta más que nos puede ayudar para sobreponerlo, ¿no? Entonces, en las guías de elaboración de planes estratégicos de cuencas, en los planes de gestión de recursos hídricos, deberíamos implementar esto. No te digo como una normativa, porque hacer normas para todo no cae bien, pero por buenas prácticas, ¿no? Reconocer este trabajo que ustedes han hecho, que ambas instituciones han trabajado, y reconocer que es una base importante para planificar en todos los niveles del Estado, ¿no? Perfecto, yo voy a rescatar una partecita que acabas de mencionar que también está visible en esta cobertura, es la parte acuática. En la cobertura también se priorizó no solamente la conectividad terrestre, sino también la conectividad acuática, porque hay especies acuáticas que se priorizaron y se vieron corredores de este tipo de especies. Entonces, tanto lo terrestre como lo acuático está cubierto en la cobertura como tal, ¿no? Para la planificación, tal vez para hidroeléctricas que tal vez están pensadas a que un futuro que justamente se evalúe qué es lo que puede pasar con una hidroeléctrica en un cierto punto que puede ser muy crítico, por ejemplo, ¿no? Entonces está visto justamente para megaproyectos también y que se pueda utilizar en eso. Excelente, es un cambio fuerte, porque a veces normalizamos ciertas especies, normalizamos ciertas cosas en los lugares porque no conocemos, ¿no? Entonces, con esto estamos visibilizando una parte. Después de 15 años, ¿puede ser? Hablabas del 2009, el primer mapa. Después de 15 años estamos viendo ya un producto. Y bueno, a utilizarlo, no hacer un llamado. Ya vamos cerrando el podcast. El capítulo. Es increíble cómo se pasa el tiempo súper rápido. Pero quisiera agregar ahí, porque al principio del programa, para los que nos están acompañando, decíamos, ¿no? Tener la información no solo es tenerla y no solo usarla, sino usarla con responsabilidad, porque tal vez se puede utilizar de forma incorrecta, como lo decía al principio Ariel, puede dar luz a eso, pero entonces es parte de la concientización también de Ubícate, que esa información pueda ser utilizada responsablemente ya que la tenemos. Y sí, ya estamos cerrando nuestro primer capítulo de la segunda temporada y nos sentimos dichosos de que nos sigan acompañando en este podcast Ubícate de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Ya cerrando, queremos agradecer la compañía, el conocimiento y la disposición de Hugo, de Ariel, que nos han acompañado el día de hoy. Los comprometemos, como siempre, a que no sea la única vez. Esperamos tenerlos en otro momento en el programa. Y los invitamos, por favor, tal vez tienen algún comentario final, alguna conclusión para ir cerrando. Hugo, comienza yo. No se peleen, tranquilos, no se peleen.
digamos, parte de lo que hemos podido, digamos, conversar acá es, digamos, con un fin de implementación de esta herramienta orientadora desde una perspectiva, digamos, más local, ¿no? Pero también uno de los puntos, digamos, de referencia de esta herramienta es que se ha construido en el marco del cumplimiento de la meta 3 de Kunming y Montreal, ¿no? La meta 30 por 30, que básicamente, digamos, a nivel global tiene, digamos, como uno de sus principios que tanto ecosistemas acuáticos y terrestres a nivel global, no a nivel país, ¿no? Digamos, estén bajo un 30% bajo medidas de conservación, ¿no? Pero en temas de área, ¿no? Pero este tema de conservación no solamente es, digamos, agarrar y delimitar el espacio, sino que te habla de procesos de gestión más interna, etcétera. Hay una serie de elementos. Pero en ese entendido, cuando uno, digamos, puede hacer una revisión espacial, digamos, de estos espacios, es que, digamos, como país, si hablamos de las áreas protegidas nacionales, subnacionales y los sitios Ramsar, estaríamos hablando que alrededor del 39% de nuestro territorio nacional está bajo estas unidades de conservación. Ahora, estamos hablando en términos de superficie, ahora también hay que identificar que, digamos, como por ejemplo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del CERNAP, digamos, son elementos que tienen procesos de gestión mucho más consolidados y de gobernanza mucho más consolidados. En los otros espacios también hay que trabajar de forma mucho más fuerte, pero por lo menos en términos de superficie se puede hablar de que, hemos sobrepasado en un 9%, digamos, en relación, digamos, a esa meta, ¿no? Entonces, es también ese tipo de información que te puede servir, digamos, de forma orientativa para mostrar como país qué es lo que se está haciendo desde el gobierno nacional hasta los gobiernos subnacionales y las autonomías indígenas, ¿no? Entonces, sí, sobre esto quiero puntualizar para que no se me malentienda, o sea, hay esa cobertura en espacio territorial de estas unidades de conservación. Sin embargo, debemos de seguir trabajando para poder fortalecer la gestión dentro de esos espacios territoriales. Y esa es una de las funciones de esta herramienta, ¿no? Esta herramienta te está mostrando que hay esos espacios, que esta herramienta te está mostrando conectividad dentro de estas unidades de conservación, pero como en todo proceso necesitamos recursos económicos para que las acciones que se quieran implementar sean lo más efectivas posibles, ¿no? Entonces, esa es una de las funciones que te pueden servir para poder encaminar procesos, ¿no? Excelente. Sí, no, resaltar esa parte que mencionó Hugo, que ya tenemos este mapa como una herramienta más para cumplir estos compromisos que tenemos a nivel internacional, como la meta del 30 por 30 que se tiene y que se la está procesando en distintos niveles del país como tal. Y por otro lado, invitar también a todos los técnicos de las distintas temáticas a que sea un reto actualizar estas coberturas, ¿no? Al tener esta lista, creo que es sano decir, pero esa cobertura la podemos actualizar y la podemos mejorar, ¿no? Y principalmente coberturas que tal vez hemos rescatado de fuentes externas. Entonces, que sea realmente un desafío el poder ponernos la camiseta y decir, vamos a generar información local y de mejor, o actualizar lo que ya se tiene para seguir creciendo, porque todavía tenemos mucho por descubrir, pero por sobre todo mucho por proteger también, ¿no? Para que Bolivia tenga esta biodiversidad. Exacto. Bueno, quiero agradecerles por venir, por la apertura que han tenido ustedes, sus instituciones. Siempre es importante contar con los profesionales de alto nivel y que han trabajado en temas tan fuertes para el Estado. Yo rescato de lo último que han dicho ambos, ya para cerrar esto, que el proceso de conservación es justamente eso, es un proceso, ¿no?
Hay pasos cortos, hay pasos largos, pero hay que dar los pasos, ¿no? Y cada paso es importante en este proceso. Y lo último que dijeron es que todos somos parte de este proceso, ¿no? Y debemos estar conscientes de ese tema. No solamente es el Estado central, no solamente son las gobernaciones, no solamente son los municipios, vamos a decir que no solamente son los gobernantes, sino cada ciudadano, cada persona de a pie es parte del proceso de conservación. Y debemos estar conscientes que debemos apoyar con esto. No voy a decirles que solamente con el hecho de ir y sembrar, plantar un árbol, como dicen, sino con el proceso de ir, levantar un dato, visibilizar cierto tipo de información. Cada paso, cada pequeño paso que damos nos lleva a esta conservación y a este redescubrimiento. Entonces tomemos conciencia de esto, les agradezco nuevamente, no solamente por mostrarnos la información, sino por abrirnos los ojos a veces para estos temas que estamos haciendo como país. Así es. Para todos ustedes, este es su podcast Ubícate, información y concientización en busca de que la información geográfica nos ayude en esta temporada a entender cómo podemos apoyar en la conservación de la biodiversidad. Los invitamos a seguirnos, a seguir la página de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, de GeoBolivia, por supuesto, ya que interactúen con nosotros, nos manden sus comentarios, sus dudas, sus opiniones, para que sigamos entrelazando y fortaleciendo esta comunicación con todos ustedes. Los esperamos y los invitamos al segundo capítulo para que sigamos conociendo de la información geográfica en Bolivia. Muchísimas gracias a todos ustedes, un placer.